¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy domingo 13 de marzo. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma, ese camino que vamos haciendo con Jesús hacia la Pascua. Lo más importante de la Cuaresma es la Pascua y Jesús nos invita a seguirlo en ese camino que conduce a la victoria de la vida y del amor. El segundo domingo de Cuaresma está marcado por el Evangelio de la Transfiguración. Después del anuncio de la pasión, después del anuncio de las condiciones para seguir a Jesús, después de anunciar la cruz en el horizonte de su propia existencia y en el camino también de los discípulos, ellos y nosotros nos escandalizamos delante del dolor y del sufrimiento. No lo queremos, lo rechazamos de forma natural. Jesús nos indica que hay que pasar por ahí, pero que el sufrimiento no tiene la última palabra, ni el dolor ni la muerte. Pero bien, no nos adelantemos. Hoy escuchamos el texto en este año de San Lucas del Evangelio suyo. Es el capítulo 9, los versículos del 28 al 36. Escuchemos el texto. Unos 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 varones que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su éxodo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero despertándose, pudieron ver su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Cuando ellos se separaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Estamos delante de un acontecimiento de revelación de Dios. El domingo pasado, en el Evangelio de las Tentaciones, escuchábamos cómo Jesús hizo opción por mantenerse hijo del Padre. Hizo opción por mantenerse para siempre hijo, servidor, siervo. Su estilo de ser Mesías y de salvarnos
Es el estilo no del poder, sino del servicio. Y desde ahí, desde la confianza en el Padre, salió victorioso de la tentación que se mantuvo a lo largo de su vida, igual que para nosotros. Ahora, en el segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio, el Padre, nos invita a nosotros, los discípulos, a que hagamos opción por Jesús. Y es el Padre quien nos lo revela y quien nos invita a hacer la opción de seguirlo, de escucharlo, de obedecerlo. Fijémonos en algunos detalles que el evangelista también hoy nos comunica para darnos la fuerza en el camino hacia la Pascua, para que no nos escandalice el sufrimiento, el dolor y la muerte. No tienen la última palabra. Pero ¿cuál es la manera de salir victoriosos en este camino con Jesús? Desde el principio, San Lucas pone algunos detalles que pertenecen solo a él. La transfiguración aparece en los 3 evangelios sinópticos, pero cada uno le pone unos detalles propios para sus lectores y oyentes. Aquí, 8 días después de estas palabras, Jesús ha hecho el primer anuncio de la cruz, de su muerte, de su pasión dolorosa y de su resurrección. San Lucas no nos cuenta la reacción de Pedro, que se lo lleva aparte y quiere disuadirlo, cosa que Mateo y Marcos sí nos narran. San Lucas no. Jesús, después de anunciar el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección, Jesús a los que lo siguen les dice a todos: si alguno quiere venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y eso es siempre escándalo, porque no nos gusta la cruz, porque pesa la cruz, porque creemos que la cruz tiene la última palabra y por eso la rechazamos. Entonces Jesús nos da altura. Él es el que nos toma también en esta Cuaresma. El primer verbo importante es este: Jesús tomó consigo. Ser cristiano es dejarnos tomar por Jesús. ¿Y para qué nos toma? Nos toma para que subamos al monte. El monte, en la Biblia, es el lugar de coincidencia con Dios. Y San Lucas insiste: subió al monte para orar. La oración para Jesús y para los que son tomados por Jesús, la oración nos da altura. Solo desde Dios y con Dios se transfigura la existencia. Solo desde Dios se ve bien la realidad, la propia y la historia de la humanidad. Solo desde Dios podemos ver bien. Por eso, la experiencia de la transfiguración es una experiencia orante. Mientras oraba, dice San Lucas, versículo 29, mientras oraba, su rostro cambió, sus vestidos se volvieron de una blancura fulgurante. ¿Se acuerdan de Moisés? Capítulo 32 del Éxodo. Cuando subió al monte al encuentro con Dios y bajó, venía con el rostro radiante, resplandeciente. Había estado con Dios. El contacto con Dios nos ilumina. La luz es sinónimo del amor de Dios por nosotros. Dios es luz, porque Dios es amor. Y quien se acerca a Dios es iluminado por Él, es transfigurado por su amor.
Jesús quiere darnos altura también a nosotros en esta Cuaresma. Quiere que subamos al encuentro con el Padre. Es el amor lo que transfigura la existencia y la oración es una experiencia de amor. Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué los lleva a ellos? Es un acto de amor de Jesús. Ellos tres eran los más duros de entre los 12, los más testarudos. Jesús los ama y quiere ayudarles a que acepten la cruz, la de Jesús y la que les tocará también a ellos y a nosotros, porque no tiene la última palabra. Dice San Lucas que entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con Jesús, Moisés y Elías. El Antiguo Testamento, representado por estos dos personajes simbólicos, representativos de la ley y los profetas, conversando con Jesús. El Antiguo Testamento, toda la revelación bíblica, antes de Jesús y después de Jesús, tienen sentido solo en Jesús. Todo cae o se mantiene dependiendo de Jesús. Él es el Hijo, Él es la palabra. Moisés y Elías representan y expresan la expectativa de la humanidad y el cumplimiento de las profecías, de las Escrituras. Solo se entiende la Biblia a partir de Jesús y con Jesús. ¿Y cuál es el objetivo, el contenido de su diálogo con Jesús? Solo San Lucas hoy nos lo dice. Dice el texto del Evangelio que hablaban de su éxodo. No es simplemente la muerte de Jesús. El éxodo, el verdadero éxodo, es el paso de la muerte a la vida. Con Jesús la humanidad es llevada a este éxodo, a salir de la esclavitud y la muerte del pecado para entrar en la gloria de Dios. Y vieron, dice e insiste el evangelista, que vieron la gloria de Jesús y a Moisés y Elías en la gloria. Jesús resplandece porque Él es Dios. No recibe como Moisés la luz, Él es la luz misma y la gloria de Dios se manifiesta en Él. ¿En qué consiste la gloria de Dios que brilla en Jesús? No es la gloria humana, la gloria mundana, la gloria que tantos buscan en este mundo y pretenden por la fuerza imponer o recibir. La gloria se manifiesta en quien ama de forma leal hasta entregar la propia vida. La gloria es Jesús, es su amor por nosotros, es el amor del Padre que se revela en el camino de Jesús. Por eso el éxodo, hablaban de su éxodo y del nuestro. La Cuaresma es un camino exódico, es un camino de éxodo, de paso, de Pascua. Es cerrar el ciclo de la esclavitud y abrir para la humanidad entera, para cada uno como creyente, pero también para la humanidad entera, cerrar el ciclo del miedo y de la muerte y abrir el ciclo de la libertad y de la vida. Y eso solo lo ha abierto Jesús para nosotros y está disponible para quien lo quiera seguir. Aquí continúa el texto del Evangelio diciendo que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Igual que en Getsemaní, se van a dormir. ¿Qué significa dormirse? Es un peligro.
dormirnos en la vida, es decir, perder la conciencia de la realidad, perder la propia identidad. Y por eso nos arrastra la corriente. Jesús nos quiere despiertos, lúcidos, nos quiere conscientes. Y entonces, conscientes ya, ven la gloria. Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una alusión a la fiesta de las tiendas, Sukkot, una fiesta litúrgica judía que recuerda la liberación de Israel y que mantiene la esperanza en el futuro, en la llegada del Mesías, pues ahora esa fiesta es Jesucristo para nosotros. Él es nuestra liberación, Él es nuestra Pascua. Pero no hay que quedarnos ahí, hay que bajar del monte, hay que subir al otro monte, Calvario se llama, sabiendo que la última palabra no será la cruz, sino la gloria de Dios, que es vida para Jesús y para nosotros, que es la vida de Jesús en nosotros. Estaba diciendo estas cosas, construir 3 tiendas, cuando se oyó una voz desde la nube, la voz del Padre. Él interpreta el acontecimiento y da la clave de lectura. Este es mi Hijo. Dios se revela Padre. Y ahora se dirige a los discípulos. Escúchenlo. Literalmente dice, escuchen a Él. Insiste, autú, acúete, autú. Escúchenlo a Él. La única palabra de Dios es Jesús. En Él está contenida toda la revelación de Dios. Como dice San Juan de la Cruz, en Jesús Dios lo ha dicho todo. ¡Qué belleza! Queridos hermanos, en esta Cuaresma somos tomados por Jesús. Dejémonos tomar por Él. Dejemos que Jesús nos dé altura. Y entonces, desde Dios y con Dios, veremos que la gloria no consiste en las grandezas de este mundo, por las cuales hay tantos pleitos, tantas luchas de poder. La gloria es Jesús, es el amor que se manifiesta en Él y en los que como Él aman lealmente hasta dar la vida, hasta gastarse. Eso es lo que nos comunica la transfiguración del Señor. Solo desde arriba podemos ver bien y puede verse bien también nuestros sufrimientos y nuestras cruces. Pidámosle al Señor la gracia de que con docilidad y con lucidez lo sigamos y subamos con Él al monte. Y desde Dios invoquemos la paz también para Ucrania y para el mundo. Que cese este conflicto que está trayendo desgracia a tantas personas. Que Dios, en su misericordia, nos muestre su gloria, su amor, sobre todo a los que están sufriendo. Feliz día y bendiciones para todos.